clásico, al cual le denominamos como un movimiento jurídico-político que pregonaba la organización de un Estado a partir de un dictado de una constitución y que esa constitución debía tener determinada organización de ese Estado en relación a cómo se debía disponer los poderes del Estado, que tenían que ver con que esa constitución era limitativa o limitante de los poderes del Estado y que fundamentalmente, no voy a volver a repetir todo lo que dije la otra vez, ¿no? Acá la cuestión se centraba en relación a la prescripción de los derechos y el ejercicio de los mismos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las libertades individuales y en lo que hace al motor de organización y de relacionamiento de esa sociedad descansaba en la voluntad individual. Entonces vimos que esto que aparecía como la fórmula de éxito y que iba a resolver los problemas de la humanidad, resultó que en algún caso esto no fue así y que esa voluntad individual exacerbada y que era justamente lo que el valor, casi diríamos absoluto, en relación a la contratación, al relacionamiento que existía fundamentalmente en lo que tenía que ver con la cuestión laboral, ¿no? Y a su vez que ese Estado era un Estado gendarme, esa cuestión, acuérdense de esa máxima de Adam Smith, de dejar hacer, dejar pasar, donde el Estado tenía específicamente funciones muy acotadas que se relacionaban con el tema del orden, la seguridad, la moralidad, algunos agregan la salubridad, y que todo lo otro estaba librado a la actividad privada y que se centraba justamente en la voluntad individual. Y que vimos que eso no dio los resultados que se pretendía y que se esperaban, y que, bueno, hubo esta situación deshumana en relación a la explotación, esa cuestión que indicaba mal la explotación del hombre por el hombre, y que, bueno, se empezaron a revisar algunas cosas y a su vez esta gran mayoría que era sometida a situaciones de indignidad, de injusticia, que tenían que atravesar muchísimas penurias en sus vidas, que no accedían a cuestiones que eran elementales, y que vivían justamente en una situación que aquello de la libertad era todo un cuento, era una declamación, aquello de la igualdad también, y que entonces, en definitiva, muchas de las consignas del liberalismo y de lo que tuvo que ver con esa revolución francesa, de igualdad, libertad, y menos en absoluto aquello de la fraternidad, ¿no? Y que entonces eso motivó justamente que el ser humano, por suerte, que aparece como un derecho natural de rebelarse, oponerse y el luchar por sus derechos, por su dignidad. Y bueno, y poco a poco, como les dije, no fue una cuestión de generación espontánea, y mucha, mucha lucha, mucha gente muerta, ¿no? También.
y en ese marco también aparecieron nuevas ideologías que tenían otra mirada, que daban otra respuesta, que entendían que el rol del Estado debía, ¿no es cierto?, ser otro. Y a los extremos, como es el esquema del comunismo que proponía para resolver todas estas injusticias y estas desigualdades, que la gran mayoría se haga cargo del gobierno a través de un proceso revolucionario y que eso llevaba a que el proletariado acceda al poder y instale la dictadura del proletariado, un gobierno autoritario, pero en manos de los proletarios y que después, ¿no es cierto?, de el tránsito de conseguir esa sociedad ideal que ellos proponían, estarían en condiciones de prácticamente hacer desaparecer todo esquema estatal que aparece como una herramienta de sometimiento y de opresión a ese pueblo. Y bueno, sabemos que todo esto se instaló sin la dictadura del proletariado, pero que tampoco eran tan proletarios y esa transición nunca terminaba, ¿no? Este, cayó el comunismo por peso propio de que era justamente también una forma de gobierno que no daba la respuesta que necesitaba el ser humano y entonces decayó en su efectividad y prestigio y bueno, sabemos que fundamentalmente lo que fue la Unión Soviética fracasó. Bueno, acá el gran dilema es China, ¿no? Pero bueno, pero tienen una situación muy particular los chinos. Entendieron que tenían que abrazar el capitalismo en lo económico, pero seguir siendo comunistas en lo político y tener un esquema de partido único y que todo esté de alguna manera sometido a los designios de ese partido. Pero bueno, no es nuestra materia. Pero es necesario hacer estos comentarios porque, bueno, esto es lo que ocurrió y esto es lo que significó justamente este cambio de paradigma que, que tuvo el mundo. Y que bueno, y entonces acá aparece esta cuestión del constitucionalismo social que les comenté y que tenía otra mirada en cuestión de cómo se debía relacionar el ser humano, fundamentalmente lo que tenía que ver con la cuestión laboral. Y otra de las cuestiones muy significativas era el tema, ¿no es cierto?, del rol del Estado, que el Estado ya no podía estar ausente en algunos temas y que tenía que arbitrar esta desigualdad que se producía entre esa gran mayoría que se tenía que someter a los designios de los empresarios, de los patrones. Esta era la valoración. Yo no estoy haciendo, no estoy juzgando si los empresarios eran buenos o malos, sino que era lo que ocurría en relación de los valores que existían en ese momento, ¿no es cierto? Y fíjense, hubo todo ese proceso revolucionario y que se entendió de que la voluntad individual debía ser, ¿no es cierto?, la que marcaba las conductas y que marcaba las formas de relacionamiento. Entonces, el patrón contrataba individualmente con cada uno de los empleados, no había posibilidad de agremiarse, estaba prohibido. Así que las condiciones las imponía el empresario y bueno, los obreros debían someterse a su designio y estaría librado su suerte a si el patrón era más bueno o menos bueno. Y entonces eh, este, había, ¿no es cierto?, esta lógica y esta manera que estaba en lo que hacía esa organización que existía en esos tiempos, ¿no?
Y, y bueno, y todo eso naturalmente colapsó en el sentido de que la gente se oponía terminantemente de que eso siga de esa manera, y bueno, entonces hubo un cambio, y donde el Estado ya no miraba para otro lado, y entonces empezaron a generarse normas justamente para resolver todas estas injusticias que existían. Creo que les comenté ya cuestiones que hoy aparecen como temas menores, si se quiere, como cosas naturales que deben ocurrir, pero que para alcanzar eso hubo muchísimo tiempo, gente que murió, gente que se sacrificó de una manera este, muy importante, ¿no? La limitación de la jornada de trabajo, el descanso dominical, y después justamente denominado el sábado inglés, porque fue una conquista de los ingleses, de los obreros ingleses, el de que sea una jornada, este, media jornada, los días sábados, las vacaciones, cosas que eran impensadas en esos otros tiempos. Y qué bueno que también, creo que les comenté, las cuestiones que hasta su vez sucedieron en países que habían abrazado, si se quiere, con una ortodoxia importante, las ideas liberales, y que después, en relación a lo que ocurrió en el país del norte, fundamentalmente tuvieron una manera de encarar esas crisis de no forma ortodoxa, sino que realizando actos que no tenían que ver con esa mirada y que le dio buenos resultados. Realmente está a la vista, ¿no? Que, claro, en esas situaciones se dieron cuenta de que el Estado podía ser el único que podía hacer frente a esa crisis fenomenal y resolver los problemas tan graves sociales y económicos de ese país. Entonces, fíjense, los norteamericanos para salir de la crisis del 30, con esa famosa, ¿no es cierto?, política que estaba inspirada en el pensamiento de, de Keynes, que hoy he mencionado como un degenerado y que no sé qué cosa más. Este, y el gran instrumento, la gran herramienta que utilizó el gobierno norteamericano en ese momento para afrontar y tratar de revertir la situación tan crítica en lo social, en lo económico, fue la obra pública. Este, Se encararon proyectos de toda índole en la cuestión de obras realizadas por el Estado, lo que permitía incorporar muchísima mano de obra que estaba, ¿no es cierto?, desocupada, y que llevaba a que este, esa gente no tenía para comer. Creo que ustedes deben ver algunas películas de esos tiempos donde existían pueblos que de un día para otro se transformaban en pueblos fantasmas porque cerraban la fábrica o la actividad agrícola a su vez era deficitaria, entonces la gente tenía que emigrar a otro lado porque no tenía trabajo y no tenía para comer. Entonces había pueblos que se transformaban en pueblos fantasmas que no quedó ni el loro, como se dice. Y donde existían los comedores comunitarios, etcétera, todo lo que nosotros lamentablemente también conocemos, y que en el caso de los Estados Unidos fue por única vez, y después, resolvido el tema, volvieron al cauce de la idea más ortodoxa, pero que no tuvieron ningún plurito en realizar actos que podían no estar, ¿no es cierto?, conforme a la idea liberal en relación a cómo debía
encarar el Estado determinadas cuestiones, pero que tampoco se, se volvió, ¿no es cierto?, a esa manera tan ortodoxa. Yo la otra vez cuando la candidatura de Trump y no me estoy acordando ya el nombre de la señora que era candidata también a presidente por el Partido Demócrata, discutían, por ejemplo, un crédito que le daban a los ciudadanos norteamericanos por parte del Estado de $25.000 o $50.000 para que las personas que no tengan casa puedan acceder a su primer vivienda. Fíjense, el Estado dándole un crédito, que es lo que, bueno, de alguna manera, en el caso, nosotros, si bien no con la efectividad y con la magnitud que pueden hacer los norteamericanos, pero que de alguna manera también encaramos uno de los grandes problemas y déficits, porque así lo marca la Constitución, fíjense. Y ahí viene el tema, ¿no es cierto?, por ejemplo, la Constitución en el artículo 14 bis dice que todos los argentinos tenemos derecho a una vivienda digna. Y entonces justamente estas cuestiones de los derechos sociales, económicos de las personas, esta nueva actitud que tenía que tener el Estado en relación hasta a su vez en lo que hace a la prescripción de los derechos, es decir, los derechos no son solamente para que se declamen en una norma, sino que debe también crearse las condiciones para que sean una realidad, es decir, tengan vida en la mayor cantidad de gente, es decir, de no solamente la cuestión de la igualdad así abstracta, sino que tenía que existir esta igualdad de oportunidades, es decir, de que todos tengamos la misma posibilidad de acceder justamente a determinadas cosas y que no sean inalcanzables, es decir, porque desde el punto de vista de la filosofía liberal ortodoxa, la Constitución te dice que el derecho de propiedad, todos los habitantes del país tienen el derecho de usar y disponer de su propiedad. Bueno, está fenómeno. Eso es para el que tiene y el que no tiene nada, hasta Mañuski. No, ya es otro problema, ya no es problema del Estado el que lo pueda alcanzar, porque se supone que las personas tienen las capacidades para por sí mismos alcanzar, ¿no es cierto?, determinadas situaciones. Y está visto que no es así, que lamentablemente no todo el mundo tiene las mismas capacidades y lo que es más injusto, las mismas oportunidades. Por eso hay una cuestión que es muy importante en lo que tiene que ver con esta manera de tratar de igualar y de que todos tengamos acceso a determinadas cosas y utilizando fundamentalmente un instrumento fabuloso que tiene que ver con la igualación y la creación de mayores oportunidades, mi estimado alumno, que es la educación. Y la educación pública gratuita, como que la que tenemos nosotros en todas las categorías o grados, es decir, de primaria, secundaria, universitaria, terciaria. Bueno, esto que en principio tenía, ¿no es cierto?, categoría o era de carácter legislativo, fue a medida que fueron, ¿no es cierto?, teniendo reconocimiento de su relevancia, importancia y de que los mismos tengan permanencia, es que se llevaron justamente al grado de jerarquía constitucional. En el caso, los autores marcan como hitos históricos de esto la Constitución mexicana
1917 y la constitución denominada por el que era presidente en ese momento, Weimar, la constitución alemana de 1919. Bueno, entonces, esto tenían que ver con esta nueva, que claro, todo esto fue evolucionando, ¿no es cierto? Y en algún caso se llegó a lo que se denomina el estado de bienestar. Es decir, países europeos que fundamentalmente han avanzado muchísimo y que han logrado una sociedad más igual, donde no hay tantas diferencias ni de tipo social y tampoco económico, que las que existen no son tan exageradas y brutales como las que puedan existir en nuestras sociedades, que hay esta cuestión de la fraternidad, una realidad, porque hay un compromiso de sus sociedades y de sus ciudadanos a hacer aportes significativos en favor de la mejor vida del conjunto. Y entonces hay un Estado muy presente y un Estado que, si bien demanda muchísimo de sus habitantes, me refiero a impuestos, pero que también en la hora de darnos cierta respuesta a esa sociedad, ese Estado es impecable. Y entonces, prácticamente esos habitantes de esos países tienen asegurado absolutamente todo. Y ante situaciones de que esa persona no puede, ¿no es cierto?, alcanzar determinadas cosas, el Estado está presente y les da, ¿no es cierto?, la respuesta y la cosa que pretenden realizar. Y mayormente esto es lo que sucede en los países nórdicos, ¿no? Y donde hay cosas que uno, si acá se aplicarían, sería de una oposición terrible, ¿no es cierto? Y si no, no entraría en la cabeza que se hagan determinadas cosas. Este, ahí veía, por ejemplo, que en el caso por Dinamarca, por ejemplo, que tienen una conciencia muy grande sobre la cuestión de la preservación del medio ambiente. Claro, los europeos también hay que decir, contaminaron y a su vez eh, fueron en su momento muy violentos en relación a su medio ambiente y no tenían, pero que había otra concepción, pero hoy por hoy tienen una mirada absolutamente distinta. Ustedes verán que hay una presencia muy importante de sectores que políticamente gestionan esto y que se denominan partidos verdes o partidos ambientalistas, etcétera. Y bueno, estaba mirando ahí un noticiero y mencionaban cuánto salía el litro de nafta en Dinamarca. Todo para desalentar el uso de vehículos, y aquel que usara tendría que pagar un precio absolutamente a $7 el litro. Y así lo mismo en impuestos a los autos, y qué bueno que con esos impuestos se contribuye a otras cuestiones que la sociedad requiere, y bueno, y entonces aquel que tiene mucho dinero tiene que hacer estos sacrificios en beneficio de aquellos que no tienen. Pero hasta a su vez, la diferencia que hay del que más tiene al que menos tiene no es tan, como diríamos, es muy larga, es decir, es más bien estrecha. Creo que entre el que menos gana y el que más gana hay solamente 3 escalones. Y acá, entre el que gana menos y el que más gana, no sé,
30, 40. Este, y bueno, entonces es lo que se llegó a esto, a esta situación, ¿cierto? En estos países a los que se denomina que existe lo que se corresponde a un estado de bienestar, que la persona tiene absolutamente, prácticamente, desde que nace, desde su nacimiento hasta su muerte, resuelto, ¿no es cierto?, de que cualquier cuestión que le suceda, va a haber, ¿no es cierto?, una respuesta a esa necesidad. ¿No? Bueno, que es el debate que de alguna manera en el mundo se está dando hoy. Nosotros no estamos ausentes de alguna forma, de que hay sectores que quieren volver a un sistema anterior en relación a que el Estado no deba tener participación casi ninguna en las cuestiones económicas, sociales. Cada uno debe resolver por sí mismo todas sus necesidades, etcétera. Y, y es una cuestión hoy por hoy bastante presente. Ahí, bueno, nuestro presidente abona a esas ideas, ¿no es cierto? Y que de alguna forma eh, algunos quieren hacer aparecer a Trump con las mismas y no tiene nada que ver. Trump puede, en algún caso, los norteamericanos, en relación a determinadas cuestiones que ellos desde siempre entendieron que debía resolverse por sí mismo cada ciudadano, pero hay otras cuestiones de la planificación y de lo que tiene que ver con el rol del Estado como garante de las cuestiones económicas propias de los mismos norteamericanos. Esto no tiene mucho que ver con el liberalismo y aquello de dejar hacer, dejar pasar. Uno escucha todos los días que Trump dice que le metió 25% de impuestos a las exportaciones a acero, 25%, 50%, todo para proteger la producción norteamericana y el trabajo norteamericano. A lo que voy a... Bueno, entonces, estos así a vuelo de pájaro, diríamos, porque si no vamos a estar todo el día hablando del tema, pero que también acá vamos a ver que estas cuestiones también se sucedieron en la Argentina, ¿no es cierto? En relación también a la conquista, las demandas que se produjeron en nuestra sociedad en relación a justamente estas cosas que estábamos mencionando. Entonces, empezaron por leyes que venían a establecer limitaciones y reglas de juego, donde el Estado, en definitiva, es el que arbitra, porque a través de una ley dice, bueno, macanudo, no se puede trabajar más de 8 horas diarias y 48 semanales. Tuvo que ver mucho también, fíjense, lo que sucedió con las nuevas ideas, estas socialistas, en relación a entender, ¿no es cierto?, de que había que haber una mirada distinta y que había que proteger a sectores que estaban en una situación vulnerable o de debilidad ante el poder del capital. Y bueno, no por nada, en la Argentina se eligió el primer diputado socialista en toda América Latina, ¿no? Que fue Alfredo Palacio. Y fíjense que si bien había otros sectores que tenían una mirada distinta, diríamos, al que liberalismo o conservadorismo ortodoxo, pero lo cierto es que este hombre fue un gran generador de derechos y no obstante que ser
ultra minoritario, pero que lo que proponía y lo que decía a todas luces era justo, ¿no? Entonces, ante, ¿no es cierto?, la autoridad de que lo que se correspondía hacer, se tuvieron que rendir ante estas verdades, no sé si absolutas, pero verdades al fin, y entonces empezaron a producir normas que se correspondían justamente a tratar, ¿no es cierto?, de dignificar el trabajo y el trabajador. Y así se consiguieron un sinnúmero de normas que empezaron a darle reconocimientos, derechos sociales, económicos, y que bueno, esto tuvo como corolario en cuestión de reconocimiento de derechos sociales con la Constitución de 1949, incorporando al texto de la Constitución, pero que bueno, por esas cosas que ocurrieron en nuestro país en cuestión, ¿no es cierto?, de la violentación del orden institucional y constitucional y de la norma constitucional, esa constitución fue derogada por una dictadura militar instalada por un golpe de Estado y destituyendo al que fuera presidente en esa oportunidad, Juan Perón, y qué bueno que esa dictadura no podía ir en contra de lo que era prácticamente una movida mundial, ¿cierto? Y a su vez, que bueno, por suerte los argentinos nos acostumbramos rápido a una cuestión de alcanzar determinados estándares y que después la sociedad no quiere ir para atrás. Y entonces convocaron a una convención constituyente y que desembocó justamente en esa convención constituyente de 1957, ¿no? Con algunos problemas de legitimidad, porque bueno, ustedes saben, o por lo menos algunos saben, lo que son un poco más grandes, que había una proscripción al peronismo, al justicialismo, y entonces no podían participar. Bueno, no se podía mencionar el nombre del Perón, no es solamente, y de Evita, ¿no? Eh, y lo digo yo porque yo no soy peronista, ¿no? Pero hay cuestiones que lamentablemente ocurrieron en nuestro país y creo que es bueno mencionarlo para que no vuelvan a ocurrir. Lamentablemente, por ahí estamos volviendo un poco a esos tiempos de esa confrontación feroz y que todo lo que era de una determinada idea o ideología tenía que ser reprimido, tenía que ser descalificado y que solamente los que pensaban de una determinada manera merecían el respeto y el reconocimiento de que aparentemente son algo superiores. Todo un esquema lamentable de imbecilidad que no tendríamos que volver a repetir. Pero entonces se hizo esa reforma en 1957 y qué bueno que en esa oportunidad era esa la motivación, el de incorporar nuevamente a la Constitución, porque se había derogado la del 49 y se había vuelto al texto de la Constitución del 53-60, menos la reforma naturalmente del 49, es decir, hasta antes de la reforma del 49. Y que entonces de esta manera se incorpora justamente por el 14 bis los derechos sociales, económicos
que le corresponden a nuestros habitantes y están preceptuados en el texto de la Constitución Nacional y que hoy esto naturalmente están engrosados, ampliados en relación también a lo que se disponen en los distintos tratados y convenciones de derechos humanos que hablan sobre estas cuestiones en relación a la incorporación justamente a jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. Ahora vamos a ver esta cuestión que también está íntimamente relacionada también con lo que estamos hablando. Hay mucha reiteración de algunas cosas que tienen que ver con la generación de derechos que se corresponden a una clasificación que hizo un, un checo, un checoslovaco en aquel momento, no existía este país, y que no me estoy acordando el nombre, y que era parte de la Organización de las Naciones Unidas y específicamente del Instituto en cuestión de los Derechos Humanos. Y que entonces él entendió y hizo esta clasificación que se corresponde a los derechos en fundamento de su aparición en el tiempo. ¿Eh? Y entonces él ubica justamente lo que tiene que ver con la irrupción del constitucionalismo clásico, es decir, lo posterior a la Revolución Francesa o de Inglaterra con Cromwell o de la independencia norteamericana, el reconocimiento de los derechos individuales o denominados también civiles y también lo que corresponde, ¿no es cierto?, también a la actuación del ciudadano, del habitante en relación a la vida política y por lo tanto los derechos políticos de las personas. Y que también en este tiempo mayormente hay una garantía que es reconocida en relación justamente a proteger, en su caso, la libertad física ambulatoria, que tiene que ver con el habeas corpus, es decir, aquel instrumento, aquella acción sumarísima que en su caso hoy, hasta a su vez, fíjense que nosotros al poco meses de nacer como país, una de las cuestiones que dictó el Congreso es justamente la recepción de esta acción garantista de la libertad física y ambulatoria, ¿eh? Donde sin mayores formalidades, con una celeridad muy importante, se debe resolver sobre la legalidad y legitimidad del arresto, de la amenaza o de la restricción que pudiera sufrir una persona en relación a su libertad física o ambulatoria. Bueno, entonces en este tiempo que va, ¿no es cierto?, de, de esas dos o tres eventos que se pueden ubicar en el siglo XVIII y XIX, y que en su caso, 17 también, para ubicar bien, 17, 18, y que luego también en relación de lo que vinimos hablando de constitucionalismo clásico, hay, ¿no es cierto?, una mirada distinta, como vimos, hay la aparición de nuevas necesidades en relación a los nuevos modos de producción y aparecen estos dos actores muy importantes en la vida mundial y de los países fundamentalmente industrializados que tienen que ver con el proletariado y la clase capitalista o el empresariado que
tenía, ¿no es cierto?, en su responsabilidad de acumular riqueza y de dirigir justamente las empresas que eran las grandes productoras de esa riqueza, y que el derrame, como vimos, no era del mejor, ¿no? Que había poco, es mío, como se acuerdan algunos acá de la caricatura esa que era ese tipo tan malo que era el profesor Neurus, ¿eh? Y cuando repartía, ves que cuando ganaban unos dinero, que siempre los ganaban bastante de forma deshonesta, y entonces repartía con su lugarteniente y con su secretario que era Pucho, y que le decía, uno para vos, 1000 para mí. Bueno, ese era el criterio que se daba, ¿no es cierto? Y entonces, como vimos, esta cuestión hizo crisis, bueno, y entonces el ser humano empezó a reclamar, a protestar, a luchar por mejorar su situación. Creo que me referí a la burguesía y bueno, al proletariado. El, y bueno, con el pasar el tiempo, la lucha y demás, bueno, se lograron estas conquistas y ahí entonces aparecen justamente estos derechos, los derechos sociales, los derechos económicos, ¿eh? Aparece en esta nueva generación de derechos y una nueva, como vimos, rol del Estado en relación a ser el árbitro, el mediador en esta puja de intereses y de derechos, y donde el Estado, naturalmente, está, ¿no es cierto?, de lado, o por lo menos tratando de que los más vulnerables consigan una mejor situación. Y entonces por eso se dictan las leyes, como dice nuestra Constitución, es decir, como obligación del Estado de dictar leyes que protejan el trabajo y al trabajador. Y bueno, esto vimos que fue ganando terreno hasta llegar justamente hasta a su vez a que las mismas constituciones incorporen los derechos sociales, los derechos económicos, y que en ese tiempo también en relación a lo que tiene que ver con las garantías, se amplió en relación a también preceptuar, reglar, incorporar procedimientos también sumarísimos, pero que no tengan que ver con la libertad física y sí con todos los otros derechos, que también tenían que necesariamente tener respuesta también de la manera más efectiva e inmediata para justamente en caso de ser violentado, amenazado, restringido, que exista, ¿no es cierto?, esa respuesta de esta forma inmediata, que tiene que ver con la acción de amparo. ¿Mm? La acción de amparo que justamente también hoy, más allá de, en principio, su reconocimiento jurisprudencial, después legal, pero que hoy por hoy también en la reforma de 1994, tardamos un tiempo, pero bueno, hemos alcanzado a incorporar dentro del texto de la Constitución la acción de amparo. ¿No? Y esta cuestión, fíjense, que es, a su vez manda de tratados internacionales de que los estados deben dictar normas en referencia a que deben existir procedimientos que tengan, ¿no es cierto?, soluciones como es la que establece nuestra Constitución hoy en día. Y luego, algunos ubican que después del 45, ustedes saben que en el 45 finalizó otra de las grandes obras horrendas del ser humano, que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Este,
Por eso hay cuestiones que por ahí a mí me resultan bastante contradictorias, ¿no es cierto? Porque por ahí uno se refiere, por ejemplo, a Europa como el mundo civilizado, el mundo este, que es ejemplo. La verdad que creo que más ejemplos son hoy en día, pero si nos referimos un poco a un pasado inmediato, espantoso, ¿no es cierto? Más allá de los grandes